Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del lenguaje de programación Swift versión 3. En esta ocasión vamos a estar viendo un tema que le sigue a lo que son las propiedades y los métodos, que son los subscripts. ¿Qué es lo que nos permiten los subscripts? Es acceder a cierta información con una notación que nosotros ya habíamos visto, por ejemplo, en strings, en arrays, en diccionarios, en distintos elementos dentro de lo que es el lenguaje de programación, que era mediante un elemento abrir y cerrar corchetes y dentro de eso poner algo para poder, por ejemplo, almacenar información o para obtener cierta información. De hecho, cuando veamos esto vamos a recordar un poco lo que son las propiedades computadas, no las almacenadas, las computadas, y en parte a lo que son las funciones, porque son como una mezcla y nos van a permitir poder almacenar o modificar información con otra notación que no la habíamos visto anteriormente. Así que vamos a crear en este caso un subscript genérico y a partir de este vamos a ver cómo crear un subscript que vamos a darle cierta utilidad. Vamos a crear una clase, la cual vamos a llamar ejemplo1, abrimos y cerramos llaves, y dentro de esto lo que vamos a escribir es el cuerpo de la clase. Vamos a escribir la palabra clave subscript para decir que estamos por crear un subscript dentro de lo que es la clase ejemplo1. Entonces escribimos la palabra clave subscript, S-V-S-C-R-I-P-T. Esa es la forma de escribirlo. Y después escribimos un paréntesis abierto. Y acá vamos a poner lo que es el nombre del elemento con lo cual vamos a llamarla dentro del subscript en sí. En este caso, por ejemplo, vamos a ponerle nombre, dos puntos. Y ahora vamos a poner el tipo de elemento con el cual vamos a meterle. En este caso sería, por ejemplo, en un arreglo le estaríamos metiendo un número entero. En un string le estaríamos metiendo algo de tipo índice. Y en este caso vamos a poner algo de tipo int. Cerramos paréntesis y después vamos a poner la flecha de retorno como si fuese una función y vamos a poner el tipo valor que estaríamos devolviendo en caso de querer obtener un elemento del subscript. En este caso sería, por ejemplo, un entero. Abrimos y cerramos llaves y dentro de esto vamos a poner lo que es un get y un set para establecer el comportamiento de qué tendríamos que hacer cuando queremos obtener un valor y cuando queremos almacenarlo. En este caso, por ejemplo, vamos a poner get, abrimos y cerramos llaves, después ponemos set, abrimos y cerramos llaves. Y en el get lo que vamos a hacer es siempre retornar algo del tipo de retorno, en este caso un tipo entero. Y en el set lo que vamos a decir es qué tenemos que hacer cuando nosotros le pasamos un elemento al subscript. Le vamos a pasar algo con el índice nombre y un elemento de tipo entero después para almacenar. En este caso, por ejemplo, podríamos en el caso del get hacer un return de nombre. Y en el set lo que podríamos hacer, por ejemplo, es imprimir, hacemos print, y ¿qué es lo que vamos a imprimir? Imprimimos en este caso el valor que estamos recibiendo. ¿Qué valor estamos recibiendo? New value, que es el nombre que le damos a los elementos que estamos para configurar dentro de un set. Vemos que acá dice que es de tipo entero, new value, y ya con eso podríamos empezar a trabajar. Así que, por ejemplo, si creamos una instancia de la clase ejemplo1, entonces vamos a escribir en este caso var ejemplo es igual a ejemplo1, abrimos y cerramos paréntesis para decir que estamos creando una instancia, y escribimos, por así decirlo, print, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro del print escribimos lo que es ejemplo, abrimos y cerramos corchetes, y dentro del corchete ponemos un número entero. Por ejemplo, vamos a poner el número entero 10. Si le damos a correr a esto, nos da como resultado 10. ¿Por qué pasó esto? Veamos de nuevo lo que es la clase ejemplo1, que tenemos un subscript. Vamos a poder tener un único subscript, esa es la limitante. Entonces, vemos que tenemos un subscript y en este caso lo que estamos haciendo es querer obtener el valor, es decir, un get. El obtener el valor en el índice 10 en este caso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Es ir acá a lo que es el subscript, ir al get porque estamos queriendo obtener un valor y retornamos nombre, que el nombre en este caso es el índice, que va a ser 10. Si nosotros le cambiamos, por ejemplo, el índice a 15 y le damos a correr, nos da como resultado 15. Sé que esto no parece ser muy útil, pero ahora vamos a ver que realmente sirve. Y en este caso, si después de lo que es el print hacemos lo que es ejemplo en, por ejemplo, ejemplo en 17 es igual a 23, es decir, ejemplo, abrimos corchete, 17, cerramos corchete igual a 23 y le damos a correr, tenemos 15 y 23. ¿Qué pasó acá?
En el caso del 15 es entendible porque ya lo habíamos visto antes que lo que hacíamos era retornar el elemento que le pasamos, en este caso 15. Ahora, cuando imprimimos el 23 estamos viendo que ponemos ejemplo en 17 es igual a 23. Entonces, vamos al subscript y leemos, lo que estamos queriendo es almacenar información. Entonces ponemos en el set, y el set lo que hace es imprimir el nuevo valor que le pasamos, que es 23. Si quisiéramos, por ejemplo, en vez de imprimir el 23, imprimir el 17, en vez de poner un print new value, teníamos que poner un print nombre. Entonces ponemos eso, le damos a correr. Y bueno, nos da 17, pero como que no tiene mucha emoción imprimir lo mismo que le estamos pasando como índice. Aún así, lo podemos utilizar, es válido. Entonces, ya teniendo una idea básica de cómo trabajar con subscript, vamos a hacer la aclaración de que los subscripts permiten ser, por ejemplo, de solo lectura, de solo escritura o ambas cosas. En este caso tenemos ambas cosas. Vamos a crear ahora lo que es un subscript de solo lectura. Entonces borramos esto y vamos a crear lo que es una estructura. Ponemos struct, que le vamos a llamar tabla de multiplicar. Abrimos y cerramos llaves. Creamos una variable, ponemos var, la llamamos en este caso multiplicador, que va a ser de tipo entero. Y después vamos a hacer un subscript. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el subscript? Vamos a poner subscript. Y lo que ponemos acá es, abrimos paréntesis, ponemos número, dos puntos, el número va a ser de tipo entero. Cerramos paréntesis. La flechita de retorno, que en este caso vamos a devolver algo también de tipo entero. Abrimos y cerramos llave. Como queremos que sea de solo lectura, no necesitamos poner el get. El set no lo vamos a poner porque no vamos a guardar un valor, sino que solamente vamos a obtener valores. Y el get, en el caso de ser la única cosa que vamos a hacer, es posible omitirlo, y lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer dentro de esto? Hacer un return. Hay que retornar algo. ¿Qué es lo que vamos a retornar? Vamos a hacer un return de número, que es lo que le estaríamos pasando al subscript. Eso multiplicado por multiplicador. Uy, escribí mal la palabra return. Ahí está, corregido. Y si ahora vamos a crear una instancia de tabla de multiplicar, creamos por ejemplo una variable que la vamos a llamar tabla. Y va a ser igual a tabla de multiplicar. Abrimos paréntesis. Y vamos a poner multiplicador para ya darle un valor al multiplicador. Multiplicador, dos puntos. Y vamos a poner que sea la tabla del 3. Con la tabla del 3 no alcanza. Cerramos paréntesis. Con eso acabamos de crear una instancia. Y ahora lo que vamos a hacer es un print. Abrimos y cerramos paréntesis. Y dentro del print lo que vamos a poner es tabla. Abrimos corchete y vamos a poner un valor que queramos ver. Por ejemplo, quiero ver cuánto es 3 por 5. Entonces ponemos tabla en 5. Cerramos corchete. Cerramos el paréntesis del print. Y si le damos a correr, vamos a ver el resultado. Que es 15. Vemos que tenemos... ¡Wow! Esto funciona. De hecho, vamos a borrar el print. Y vamos a hacer un for. For número in. Por ejemplo, una secuencia vamos a hacer un rango del 1 al 10 incluido. Abrimos y cerramos llave. Y dentro del for vamos a hacer un print. Ponemos print. Y ponemos acá un string que diga 3 por... Ponemos el operador de interpolación. Ponemos en este caso número dentro del operador de interpolación. Para decir que 3 por el número que nosotros le estemos pasando. Ponemos el signo igual después para que nos dé el resultado. Entre espacios y para que quede más lindo. Y ponemos de nuevo el operador de interpolación. Y dentro del operador de interpolación vamos a poner ahora lo que es tabla en lo que es número. Es decir, tabla, abrimos corchete, número, cerramos corchete. Entonces con esto le damos a correr y tendríamos que tener impresa la tabla del 3, del 1 al 10. Entonces le damos a correr. Y vemos que nos dice 3 por 1 es igual a 3, 3 por 2 es igual a 6, 3 por 3 es igual a 9, así hasta 3 por 10 es igual a 30. Y vemos que realmente funciona. Estamos viendo cómo lo hacemos con un subscript. Podríamos hacerlo con una función tranquilamente. El subscript es otra notación. En este caso, para hacerlo más cómodo, podemos escribirlo de esta manera. Lo que hay que recordar es que podemos definir solo un subscript por clase o por estructura o enumeración, porque es válida en cualquiera de los tres.
pero ya con esto podemos empezar a trabajar. Ya vimos cómo creamos la tabla de multiplicar, cómo obtener, cómo retornar valores. Vamos a borrar todo esto y vamos a ver un último ejemplo que por ahí es un poco más complicado, pero vamos a poder hacer referencia a matrices. Es decir, recordamos que teníamos lo que son listas. La lista es una secuencia de elementos en un orden específico. Y en este caso las matrices son, si lo queremos ver así, como listas de listas, o lo podemos ver también como lo que es una cuadrícula. Una tabla podemos verlo como una matriz. Matemáticamente hablando no es del todo correcto eso, pero es básicamente como una cuadrícula si lo queremos ver. Entonces vamos a crear una estructura, struct, la cual vamos a llamarla matriz. Abrimos y cerramos llave. Y dentro de esto es donde vamos a empezar a trabajar con la matriz. Vamos a crear una variable que se llame nFilas, que va a ser de tipo entero. Vamos a crear después otra variable que se llama nColumnas, que también va a ser de tipo entero, las cuales van a reflejar la cantidad de filas y cantidad de columnas que va a tener nuestra matriz. Y después vamos a crear una variable en más, que es var, y vamos a poner en este caso var tabla, que va a ser de tipo arreglo, es decir, abrimos corchete y cerramos corchete, y dentro de esto, arreglo de qué vamos a poner. Va a ser en este caso arreglo de doubles, porque quiero poner doubles algo con punto flotante, así que double. Es de tipo arreglo de doubles. Vamos a crear lo que es un inicializador, que es algo que todavía no vimos mucho en profundidad y de hecho es lo que vamos a ver próximamente. Pero la idea es que dentro de una clase o una estructura podíamos inicializar la información antes de empezar a trabajar. Entonces ponemos la palabra clave init, abrimos paréntesis, ponemos filas, dos puntos, int, coma, columnas, dos puntos, int. Cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave. Y acá lo que estamos diciendo es créame un inicializador que tome un elemento llamado filas, que sea de tipo entero, y un elemento llamado columnas, que también sea de tipo entero. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a escribir self.nFilas es igual a filas, self.nColumnas es igual a columnas, y vamos a hacer que self.tabla sea igual a array, abrimos paréntesis, ponemos la palabra repeating, dos puntos, en este caso ¿qué valor vamos a querer repetir? Vamos a querer repetir el 0.0 para decir que es el 0 en punto flotante, coma, count, que vamos a indicar la cantidad de elementos que vamos a crear, dos puntos, y con count lo que vamos a poner en este caso es filas por columnas. Cerramos paréntesis y vamos a volver a leer el constructor, que es por ahí la parte más complicada hasta ahora. El constructor o el inicializador dice init, abrimos paréntesis, filas, dos puntos enteros, es decir, es un inicializador que toma un entero que vamos a llamar filas, coma, un entero que se va a llamar columnas, cerramos paréntesis, abrimos llave y dentro de esto es el cuerpo del inicializador, como sería el cuerpo de una función más, que de hecho el inicializador es un tipo especial de función. Después ponemos self.nFilas. Self.nFilas es como hacer referencia a nFilas, que va a ser igual a filas. Self.nColumnas va a ser igual a columnas para indicar columnas, es decir, acá almacenamos cuántas filas y columnas vamos a tener. Y después ponemos self.tabla es igual a array, abrimos paréntesis, repeating, dos puntos, 0.0, coma, count, dos puntos, filas por columnas, cerramos paréntesis. ¿Qué es lo que hicimos en esta última línea? Es crear un arreglo que tenga cantidad filas por columnas de elementos con el valor 00 en todos sus campos. Es decir, una manera de inicializar un arreglo, que eso lo vimos ya hace bastante. Entonces, después de esto, vamos a crear una función, así que ponemos func y ponemos como nombre índice válido. Entonces abrimos paréntesis para decir los parámetros que vamos a tomar y vamos a poner fila, dos puntos, int, coma, columna, dos puntos, int, cerramos paréntesis y retornamos un bool. Y dentro de lo que es esta función vamos a poner return, y acá es donde vamos a poner una pequeña línea con bastante lógica. Abrimos y cerramos paréntesis y dentro de estos paréntesis ponemos fila es mayor o igual a 0 y, o sea, doble ampersand, fila es menor que n filas. Con esto estamos diciendo que el número de fila que le estamos pasando por el índice de la fila está dentro del rango aceptable de fila, y después de lo que es el paréntesis que cerramos ponemos doble ampersand para decir y
abrimos y cerramos lo que son los paréntesis. Y vamos a hacer algo similar pero con las columnas. Entonces ponemos columna es mayor o igual que 0. Y columna es menor que n columnas. Cerramos paréntesis. Y con esto acabamos de escribir una función la cual comprueba si una fila y una columna está dentro de lo que es los índices válidos. En este caso, si la fila es mayor que 0 y menor que el total, y que la columna es mayor que 0 y menor que el total, vamos a poder trabajar. Así que teniendo ya esta función, vamos a hacer el subscript que nos va a permitir almacenar información en la matriz. Entonces escribimos la palabra clave subscript, abrimos paréntesis, ponemos fila, int, columna, int, cerramos paréntesis, la flecha de retorno y ponemos ahora double. Abrimos y cerramos llave y acá vamos a leer un poco el subscript que acabamos de crear. En este caso el subscript va a tomar dos elementos. El primer elemento va a ser un entero que vamos a llamar fila temporalmente y otro entero que también vamos a llamar columna. Y vamos a devolver un double en caso de tener que devolver algo. Entonces ponemos ahora el get, abrimos y cerramos llave y vamos a trabajar con lo que es el get. Vamos a ir paso a paso para no perdernos. Primero vamos a hacer un if. ¿Y qué vamos a poner en if? If índice válido, es decir, si el índice válido abrimos paréntesis, fila, fila, columna, columna, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave para decir, en este caso estamos comprobando, si es un índice válido, vamos a poder trabajar. Entonces creamos una constante, let, que llamamos índice, va a ser igual, abrimos paréntesis y cerramos paréntesis. Y dentro del paréntesis ponemos fila por n columnas. Y fuera del paréntesis ponemos más columna. ¿Qué es lo que estamos calculando acá? El índice que le correspondería dentro del arreglo. Acá lo que hacemos es como una compensación. En este caso consideramos que tenemos una matriz que va a tener filas y columnas, como una tabla. Y que lo que vamos a llenar es primero fila a fila. Entonces, cada fila tiene una cierta cantidad de columnas. Con lo cual, si queremos ir a una cierta fila, tenemos que atravesar todas las primeras columnas de esa fila. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante lo que es fila por n columnas. Y después lo compensamos con la columna específica que queremos, sumándole columna. Es un cálculo aritmético bastante simple. Y después de esto lo que vamos a hacer es un return. ¿Y qué vamos a retornar? Vamos a retornar tabla, abrimos corchete, ponemos índice, cerramos corchete, y ya con eso terminamos con una parte. Ya hicimos un if, en el caso de que sea un índice válido. En el caso de que no sea un índice válido, lo que vamos a poner es un else. Es decir, antes hicimos un if, ahora vamos a hacer un else. En el caso de que no sea un índice válido, ponemos print. Y dentro del print ponemos error, este no es un índice válido. Y vamos a retornar, porque tenemos que retornar al hacer un get, return. Y vamos a poner, por ejemplo, porque queremos el valor 0. Para decir, bueno, retornamos algo. No correspondería devolver algo, pero todavía no vimos lo que era el assert, así que no vamos a hacerlo. Y después, en lo que es el get que ya está terminado, vamos a pasar a lo que es el set. Entonces ponemos set, abrimos y cerramos llave. Y dentro del set vamos a también hacer una comprobación. If índice válido, abrimos paréntesis, fila, fila, columna, columna, para decir que analizamos la columna. Abrimos y cerramos llave. Y en caso de querer obtener, de querer guardar un valor, lo que vamos a hacer es calcular el índice, que el índice lo calculamos de la misma manera. Ponemos let índice es igual a, abrimos paréntesis, fila por n columnas, cerramos paréntesis, y eso más columna. Con lo cual estamos obteniendo el índice como lo hacíamos antes, pero ahora en vez de retornar algo, lo que vamos a hacer es guardar algo en la tabla. Entonces ponemos tabla en índice, es decir, tabla, abrimos corchete, índice, cerramos corchete, va a ser igual, y vamos acá a poner el new value. Entonces hasta ahora vamos a poder guardar un elemento en lo que es la matriz. Me confundí en poner una i en mayúscula y en minúscula, ahí está, índice. Y después lo que vamos a hacer en caso de que el índice no sea válido, ponemos else,
abrimos y cerramos llave, y dentro del else ponemos print y ponemos un string que diga no es posible asignar a un índice inválido. Entonces ya con esto creamos el subscript, vamos a volver a leerlo. Tenemos un subscript que toma una fila y una columna y devuelve un double en caso de ser necesario. En el caso del get, es decir, cuando queremos obtener una información que le vamos a pasar una fila y una columna y esto nos tiene que devolver un valor, primero se fija si el índice es válido. Y en caso que el índice sea válido, calcula el índice dentro del arreglo, porque este es los índices que nosotros le pasamos con fila y columna son índices suponiendo de que estamos en una matriz. Pero internamente, en la implementación, realmente es un arreglo. Entonces lo que hacemos es calcular la compensación en lo que es la constante índice. Después retornamos el valor de la tabla en ese índice. Y en caso de no poder, hacemos un print y retornamos 0 porque tenemos que retornar algo. En el caso del set, cuando queremos guardar un valor o almacenar o modificar un valor, lo que vamos a hacer es comprobar si es posible utilizar ese índice. Si el índice es válido, calculamos el índice interno del arreglo. En la tabla, en ese índice, guardamos el nuevo valor y en caso contrario imprimimos algo. Entonces vamos a crear ahora una instancia de lo que es la clase matriz. Entonces ponemos let cuadrícula es igual a matriz, abrimos paréntesis y ponemos filas, 2 puntos. Y en este caso, ¿cuántas filas queremos que tenga? Queremos que sea de 2, y columnas, 2 puntos, 2. Cerramos paréntesis y con esto creamos una instancia de lo que es la cuadrícula. Lo puse como constante, vamos a ponerlo como una variable porque vamos a necesitar modificarla. Recordemos que es un struct, disculpen ese error. Y ahora ponemos cuadrícula, abrimos corchete, por ejemplo, en 0,0, es decir, en la coordenada, en la fila 0 y columna 0. Cerramos lo que es el corchete. Lo asignamos, por ejemplo, el valor 15.0. Con esto estamos diciendo guardamos el número 15. Ahora, si hacemos, por ejemplo, un print, ponemos print, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de los paréntesis ponemos cuadrícula, abrimos corchete, ponemos 0,0, cerramos corchete, cerramos paréntesis y le damos a correr. Vemos que nos da el valor 15. Y ahí es como pudimos guardar el número 15 en la coordenada 00. Vamos a hacer más. Vamos a asignar, por ejemplo, un cuadrícula en 1, 1. Quiero que sea igual a menos 7.5. Y el print lo vamos a cambiar por, en vez de 0, 0, al 1, 1. Le damos a correr. Y nos da menos 7.5. Ahora, ¿qué pasa si queremos obtener la cuadrícula en 1, 2? Le damos a correr. Y nos dice error, este no es un índice válido. Y nos devuelve el 0, 0 porque recordemos que cuando no era un índice válido nos da 0. Que es 0.0. Cuando es un número en punto flotante siempre tiene un punto justamente. En el caso vamos a intentar asignar algo que no podemos. Ponemos por ejemplo cuadrícula en por ejemplo 3, 2 es igual a 1.0. Le damos a correr. Y nos dice, no es posible asignar a un índice inválido. Justamente es lo que nos tendría que decir, no es posible asignar a un índice inválido. Y es porque le pasamos algo que está fuera de rango. ¿El rango cuál es? Cuando creamos esto dijimos que tenía 2 filas, entonces tiene de 0 a 1. Y columnas tiene de 0 a 1. Si pusiéramos por ejemplo que tiene 10 filas, en caso de tener 10 filas, sería de 0 a 9 y con 2 columnas, es decir, se cuenta de 0 y el número en adelante. Recordemos cómo funcionaban los índices en arreglos. Y ya con esto podemos ver cómo funcionan los subscripts. Son bastante simples. No, por ahí no es tan usado en lo que es el desarrollo, pero es una de las herramientas que tenemos para trabajar. Así que espero que se haya entendido el tema, espero que les haya gustado lo que es el video. Ya saben que pueden hacer críticas constructivas si es necesario, son totalmente bienvenidas. No se olviden dejar like, comentar, suscribirse si les gustó. Incluso si no les gustó, comparten solo a ese ser que odian. Así sufre. Así que espero que les haya gustado este episodio. También les recuerdo que contamos con un podcast llamado Code Time, donde tratamos de explicar la programación vista de un punto de vista un poco más humano, que es todos los lunes a las 11 de la noche hora argentina
Estamos en vivo en lo que es Spreaker. Y después obviamente se sube a lo que es el canal de YouTube y en todos los servicios de podcast disponibles. Ahí tratamos de afrontar lo que es la programación vista de un punto de vista también teórico. Es bastante teórico. Van a ver muchas cosas de cómo funcionan internamente y la verdad que les recomiendo que lo vean porque eso ayuda mucho a entender cómo funciona la cosa, a poder hacer cosas mejores. Así que espero que les haya gustado y será hasta la próxima.